Ok, bueno, hoy vamos a continuar con nuestro tronco. A ver, me adelanto ahí. Y eh, bueno, vamos a dar clase también el miércoles. Y ahí terminamos todo lo que es fosa posterior. Y el sábado tenemos clase para ver las piezas que tenemos en la facultad. ¿Todo bien? Ahí ya hablé con el doctor Ibarrola, ya coordinamos para que el sábado estén libres. Me imagino que van a tener, si hay que tener entrega, van a tener primero la entrega y después tenemos nuestra clase. Bueno, ya prácticamente después de esto queda solamente médula, vías, pares y luego vascularización, para que es lo que es un poco más larga. Y ya habíamos hablado justamente de que íbamos a modificar nuestra fecha del segundo parcial porque no vamos a llegar, porque justo en la semana del Congreso, obviamente no va a haber clase, entonces ahí perdemos una clase. Tampoco. Entonces, vamos a, habíamos quedado ya una fecha, ¿verdad? Octubre, por mi calendario. Creo que habíamos quedado a ver, no, este es octubre. El 28, ¿verdad? Habíamos quedado, de noviembre, de octubre, si mal recuerdo. Bueno, ok. Vamos a continuar entonces con bulbo raquídeo, que es la última parte del tronco. Ahí le pasé justamente a Claudio las presentaciones anteriores. Creo que le envié todos. Si ahí falta alguno, avísame, Claudio. Pero le envié, creo que son las últimas cuatro clases, cuatro o cinco clases. Bien. Entonces, el bulbo raquídeo es la porción más caudal del tronco encefálico, que luego, a nivel del foramen magno, se continúa ya como médula espinal. Eh, el bulbo raquídeo, al igual que todas las otras porciones que vimos del tronco, tiene mucha importancia por el tema de los orígenes de los pares craneales y además que el bulbo raquídeo, funcionalmente hablando, posee todo lo que es el centro de regulación cardiovascular y los centros respiratorios. O sea que todo lo que es la funcionalidad cardíaca, el latido cardíaco, la regulación de la respiración es y ocurre a nivel del bulbo raquídeo. O sea, más allá de su función de las vías, su función es vital, ¿verdad? Por eso, como les dije, que cuando hablamos de muerte encefálica, hablamos cuando justamente se pierden las funciones del tronco. Y una de esas funciones es la regulación del trabajo cardíaco y del trabajo respiratorio. Dentro de lo que es el trabajo cardíaco, ahí tenemos los núcleos del vago, que ustedes saben, es un gran parasimpático que se encarga de frenar la frecuencia cardíaca y el simpático se encarga de estimular la frecuencia cardíaca. Y en cuanto a lo respiratorio, tenemos los centros neumotáxicos, que más que nada lo que se encarga es controlar la cantidad de oxígeno en la sangre, o sea, detectar eso y según eso aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. O sea, el bulbo raquídeo ejerce una función vital para nosotros. Esta es una pieza macro donde tenemos los tres componentes, el mesencéfalo con sus pedúnculos cerebrales, ¿verdad? Aquí tenemos la sustancia perforada posterior. ¿Sí? Luego más abajo vamos a tener la cara anterior del puente, donde tenemos el gran surco para la arteria basilar y las proeminencias piramidales, donde corre la vía piramidal. Abajo vamos a tener el surco pontovulvar o bulbo pontino, que es el surco que separa la parte inferior del puente con el bulbo. Y entre el bulbo y la médula espinal, el límite es más que nada el hueso, el foramen magno, ya que entre ellos no hay una separación clara, porque incluso los surcos son iguales. La capaz, ahí lo que nos limita es un poco a este nivel donde vemos que el surco anterior se ve un poco más borroso, que es donde ocurre la decruzación de las pirámides, o sea, el cruzamiento o el entrecruzamiento de la vía piramidal. Eso ocurre en la parte inferior del bulbo. El bulbo
Así a grandes rasgos, macroscópicamente hablando, podemos dividirlo en dos porciones, ¿verdad? Una porción abierta, que sería la parte superior, y se le llama abierta porque en la parte de atrás forma el techo, perdón, el piso del cuarto ventrículo. Y hacia la parte de abajo le llamamos la porción cerrada porque en el centro va a contener un conducto que se llama conducto central del epéndimo o conducto ependimario. El conducto ependimario es una continuación del cuarto ventrículo, ¿verdad? Que va hasta el cono medular, o sea, hasta donde termina la médula espinal. Entonces, el bulbo raquídeo tiene una porción abierta que va a formar el piso del cuarto ventrículo, en este caso la parte inferior del piso del cuarto ventrículo, y luego va a tener una porción cerrada que sería el epéndice. En su estructura vamos a describir, al igual que las otras porciones del tronco, siempre una configuración externa y una configuración interna, que considero que es una de las menos complejas, vamos a decirle, en cuanto a macro. Sin embargo, en cuanto a las vías, sí, de repente es como que la médula, o sea, el bulbo raquídeo, que también se le puede llamar médula oblonga, es donde ocurre esa transición en la disposición de la sustancia gris en cuanto a lo que es la sustancia gris de la médula y lo que es la sustancia gris del tronco. Porque en el tronco encefálico, la sustancia gris, es cierto, se dispone también alrededor del conducto ependimario, pero eh, la disposición es diferente, porque en el bulbo la sustancia gris va a formar núcleos y en la médula espinal van a formar las astas, ¿verdad? Que van a ser el centro de sinapsis de las vías ascendentes y descendentes que iremos desarrollando oportunamente. Entonces, en cuanto a la macro, ¿verdad? En cuanto a la macro, entonces vamos a tener la configuración externa de nuestro bulbo raquídeo, eh, que también se le puede llamar médula oblonga, o también se le puede llamar mielencéfalo. Tiene la forma de un cono de una base de caso superior y un vértice inferior, como que se va afinando, claro, eso porque va adoptando el diámetro de la médula espinal, ¿verdad? Como le dije, a nivel del magno hace su transición y se llama médula espinal, pero no existe un límite claro entre ellos. Ni la dura madre, ni la estructura en sí, porque incluso los componentes son iguales, ¿verdad? Lo que sí es importante resaltar que en la porción inferior, en la parte anterior, vamos a tener como este surco, que es el surco anterior, se ve más borroso, porque en este punto es cuando ocurre el entrecruzamiento de la vía piramidal. Esa vía que viene descendiendo allá desde la corteza motora, desciende por la corona radiada, pasa por la cápsula interna, pasa por el pedúnculo cerebral o encéfalo, a partir de ahí pasa por la eminencia piramidal del puente y luego alcanza al bulbo raquídeo en las pirámides vulvares. Y luego se va a continuar con el hasta, en este caso, con la porción anterior de la médula espinal. Entonces, en cuanto a la configuración externa, al igual que las otras porciones del tronco, también tiene una cara anterior, una cara posterior y caras laterales, que aquí incluso están un poco más bien definidas las caras, a diferencia de los otros componentes. Claro, porque aquí ya más que nada la médula ya se va pareciendo más a la médula, que tiene ya una estructura un poco más definida. Entonces, en la parte anterior, la médula espinal tiene un surco central, que es el surco medio anterior, que divide a la médula oblonga en dos porciones simétricas. O sea que si yo le corto la mitad ahí, van a ser simétricos, tanto los núcleos en la parte interna como en la parte externa. Es como ya le dije, este surco, antes de pasar por el magno, antes de convertirse en médula espinal, el surco se ve borroso. ¿Por qué? Porque en este punto ocurre la decusación de las pirámides, que es el punto donde la vía piramidal entrecruza hasta el 90% de las fibras que descienden. O sea que las fibras que descienden del lado derecho, 90% cruza al lado izquierdo al nivel de la decusación de las pirámides. El 10% restante desciende y a nivel ya de la médula espinal, otra vez de ese 10% que quedó, 8% cruza al lado opuesto y se estima que un 2% de la vía piramidal nunca cruza. ¿Ok? Eh, Eso es a modo de comentario.
Hay otras bibliografías que dicen que esos 10% sí o sí terminan cruzándose y que el 100% de la vía es cruzada. Pero vamos quedando con lo que dice la mayoría de nuestra bibliografía, que es 90% de cruzan las pirámides, 8% en la médula espinal, en distintos niveles, no hay un nivel específico, y un 2% nunca lo hace. Bien, lateralmente vamos a tener un surco que se llama el surco preolivar, que es este surco que está a los lados de lo que serían las pirámides, eh, y se le llama surco preolivar porque se encuentra por delante de la oliva, y esta es la oliva. La oliva como tal ya es parte de la cara lateral. La cara anterior solamente vamos a tener el surco medio anterior, la pirámide vulvar y el surco preolivar. Solamente eso es parte de la cara anterior. Y en el surco preolivar va a emerger las raíces del duodécimo par, o también llamado nervio hipogloso. El origen aparente, obviamente. Este surco anterior, en la parte inferior, obviamente, eso continúa con la médula hasta que termine la médula. Y en la parte cefálica termina en un punto que se llama agujero ciego, ¿ok? Donde lateralmente a él van a emerger los pares craneales, los pares bajos. El sexto, medialmente y más lateral, el complejo 7-8. Son estos pares que están aquí, en el surco vulvopontino. Entonces aquí tengo en la parte lateral, voy a tener las pirámides vulvares, en el centro tengo el surco anterior, a los lados y lateralmente a las pirámides voy a tener el surco preolivar, y hasta el surco preolivar es mi cara anterior. La oliva vulvar ya es parte de la cara lateral. Entonces ahí tengo la cara lateral limitada hacia adelante por el surco preolivar y hacia atrás por el surco colateral posterior, que sería este surco que está aquí, tras de la oliva. Eh, ¿Y qué es lo que es la oliva? Bueno, se le llama oliva porque mirándola así tiene la forma de una aceituna. La aceituna es lo mismo que oliva. La oliva es un complejo de núcleos, que va a tener varios núcleos, principalmente los pares bajos, ¿verdad? Y pares bajos me refiero 9, 10, 11 y 12, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama complejo nuclear del olivar inferior. Entonces, la oliva está delimitada por dos surcos, el surco preolivar y el surco colateral posterior, o retroolivar también se le puede llamar. Del surco retroolivar o colateral posterior van a emerger las raíces del 9, del 10 y la raíz vulvar del 11. Acuérdense que el 11, el onceavo par o el undécimo par, tiene raíces espinales que vienen desde la médula espinal cervical y tiene también una raíz vulvar. La raíz vulvar emerge del surco colateral posterior o el surco retroolivar. Entonces, solamente eso es mi cara externa. Surco preolivar, oliva y surco retroolivar. ¿Ok? Eso corresponde a la cara lateral. A partir de ahí, todo lo que ya esté hacia atrás, que ya van a ser la cara posterior, vamos a tener también un surco mediano posterior y dos eminencias que van a ser el tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme, donde van a terminar dos vías sensitivas que vamos a ver después cuáles son. Entonces, en la cara posterior vamos a tener los surcos colaterales posteriores que se van a encontrar lateralmente al tubérculo cuneiforme, ¿ok? Luego vamos a tener un surco intermedio que va a dividir el tubérculo cuneiforme del tubérculo grácil, y luego el surco central o medio posterior, que es el surco similar a lo que es en la parte anterior. Entonces, la cara posterior viene delimitada desde el surco colateral posterior y viene obviamente hasta el surco colateral posterior del lado opuesto. Y todo eso es la cara posterior de mi médula oblonga. Entonces, este surco intermedio que separa justamente el tubérculo cuneiforme y el tubérculo grácil, que son unas eminencias de dos núcleos importantes, que son núcleos sensitivos, que son el núcleo, el haz de Gold y el de Bourdag. El Gold está por dentro y el Bourdag está por fuera. O sea que el Gold se corresponde con el tubérculo de Gracil y el Bourdag, o Bourdage, como dicen algunos, le corresponde al tubérculo cuneiforme. Solo que el as, tanto de Gold y Bourdag, yo veo por dentro. Entonces, por fuera no le llamo Gold y Bourdag, le llamo tubérculo cuneiforme al lateral, el Bourdag,
y grácil, que es el medial, que sería el haz de Cole. Para que entiendan que, a pesar de que vamos a decir, bueno, pero ¿por qué no le llamamos también el haz de Bourdain haz cuneiforme? Porque el haz, o sea, las fibras nerviosas, las fibras ascendentes, están por dentro. Y eso forman una eminencia que ahí se llama tubérculo cuneiforme, con respecto al Bourdain. Y el tubérculo grácil que se correspondería con el haz de Gold. Entonces son importantes estas dos vías porque son vías sensitivas grandes. Son las dos vías sensitivas más importantes, que son las que traen principalmente la información recolectada del organismo en cuanto a sensibilidad táctil fina, gruesa y también parte de la sensibilidad propioceptiva. Un ratito voy a conectar mi WhatsApp porque molesta que haga ruido. Ahí está. Doctor, una pregunta. Te escucho. ¿Por qué no se puede llamar haz de gol y haz de Burdach por fuera? O sea, tipo, Sí, respectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué porque era? Porque lo que pasa es que el as como tal, el as es una vía, ¿verdad? Y eso está realmente es configuración interna, o sea, está por dentro. Y el as, la presencia del as, genera una eminencia externa y eso es lo que se conoce como tubérculos, ¿verdad? Hubiese sido más fácil también llamarlo tubérculo de Burdach, siendo que es el as de Burdach, pero la anatomía quiso que sea un poco más compleja. Entonces, a lo que proeminente, o sea, a lo que hace proeminencia hacia afuera, se le llama tubérculo cuneiforme, que en su interior se corresponde con el haz de Bourdain. Y el tubérculo grácil, que es la proeminencia que genera la parte externa, en su interior se encuentra el haz de Wolff, ¿verdad? Ah, Entonces, ok. es eso nada más. La misma O sea, cosa, sí, o sea que es tipo, es una no es una proyección, lo es tipo algo que sale lo del haz de gol y de Burdach, ¿verdad? claro, genera como un bulto. Y a eso le llamamos tubérculo y se le cambia de nombre, eso nomás. Pero es la vía que está adentro, eso es lo que hay que entender. Super. Gracias, doctor. ¿Vale? Más medial, bueno, y sabemos que la cara posterior del bulbo es donde justamente diferenciamos la porción abierta y la porción cerrada del bulbo. La porción abierta se corresponde con este triángulo, que es justamente el triángulo que va a formar el piso del cuarto ventrículo. Está delimitado justamente por los pedúnculos cerebrales cerebelosos inferiores y la estría medular. ¿Sí? Esto forma un pequeño triángulo que se divide por el surco central posterior. Se puede dividir en dos mitades, ¿verdad? Una mitad izquierda y una mitad derecha. Y cada mitad otra vez está dividido en tres partes. El área vestibular, que es la misma área vestibular que se encuentra en el puente, solamente que se continúa en la parte vulvar. Y en la parte media tengo dos pequeños tubérculos o dos pequeñas eminencias que son los trígonos. El superior es del vago y es del hipogloso, perdón, y el inferior es el trígono del vago, que es la misma cosa. En su interior van a corresponderse con los núcleos de estos pares. ¿Ok? Entonces, el trígono del hipogloso es la eminencia que genera el núcleo del hipogloso. Y el trígono del vago es la eminencia que genera el núcleo del vago. Y en este centro, que es como el extremo más inferior de los trígonos vagales, es lo que conocemos nosotros como el óvex, o también conocido como el área postrema, que es un centro relativamente importante porque es el centro que controla el vómito. O sea, el reflejo del vómito se controla a nivel del óvex o área postrema también se le puede llamar. Eh, Y como ya dijimos, ¿verdad? Entonces tiene una porción abierta que va a formar el piso del cuarto ventrículo y luego hacia abajo se cierra el bulbo y forma el conducto central del epéndimo, que es el conducto que recorre toda la médula espinal. ¿Ok? Entonces, esa es la clasificación de lo que es el bulbo cerrado y el bulbo abierto. Bulbo abierto es la parte del bulbo que forma el piso del cuarto ventrículo y el bulbo cerrado es la parte inferior del bulbo que contiene al conducto ependimal. Vamos a hablar de la configuración interna. Y bueno, y aquí sí vamos a empezar a eh, no complicarlo,
pero vamos a empezar a tocar un poco las vías, porque obviamente hablar de bulbo y no hablar de vías ya no es posible. Entonces vamos a ir iniciando a hablar un poco de las vías, porque las vías descendentes hacen sus últimas sinapsis con distintos núcleos a este nivel para luego descender por la médula espinal. Las vías ascendentes empiezan a hacer sus segundas conexiones a nivel del bulbo raquídeo. ¿Qué tengo que entender para hablar de vías? Bueno, nosotros clasificamos a las vías. Las vías significa la transmisión de señales nerviosas. Esas vías pueden salir desde el sistema nervioso e ir a la periferia, y esas son las vías descendentes que se corresponden con las vías motoras, que significa que son vías que llevan una acción, o sea, generan una respuesta, llevan una respuesta del sistema nervioso. Y las vías que ascienden, o sea, son aquellas vías que vienen desde la periferia hasta el sistema nervioso, son aquellas que traen información y se corresponden con las vías sensitivas. Es así, a grandes rasgos. Entonces, las vías descendentes van a ser motoras y las vías ascendentes van a ser las sensitivas. Acuérdense que la sensitiva puede ser el tacto fino, el tacto grueso, la sensibilidad propioceptiva, interoceptiva, o sea, no solamente es calor, frío o dolor, sino que existen varias informaciones que el cuerpo recibe y va actuando de acuerdo a eso. Y normalmente una respuesta motora, o sea, una acción motora es respuesta a una información que se recibió. Casi siempre es el circuito. Entonces, entre los haces ascendentes, obviamente que vamos a tener nosotros una clase entera sobre vías, así que no se preocupen, vamos a ir viendo uno a uno de esto. En cuanto a las vías ascendentes, como les dije, son las vías sensitivas. Entonces, aquí sí hay muchas vías, muchísimas vías ascendentes, porque incluso existen vías pequeñas que conectan una parte con otra nada más del tronco. Pero aquí tenemos las más importantes. Tenemos la espinotalámica ventral, y su nombre ya lo dice todo. Es una vía que inicia en la médula espinal y va a terminar en los núcleos ventrales del tálamo, que son los núcleos sensitivos. En este caso, el haz espinotalámico ventral, como su nombre lo dice, ventral significa que se encuentra en la parte anterior, ¿verdad? Se encarga de la sensibilidad táctil grosera. O sea que aquella sensibilidad donde no me permite discriminar la sensibilidad como tal, sino que solamente me va a dar informaciones más grandes rasgos. Si la superficie es dura, si la superficie es blanda, pero no me va a dar la información de si la superficie es lisa o si es rugosa, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Esta vía inicia en el asta posterior, en médula espinal. La sustancia gris se dispone en el centro en forma de una mariposa o en forma de una H, como pueden decirlo, y entonces tiene cuatro astas, dos astas posteriores y dos astas anteriores. Las astas posteriores son las astas que van a recibir la información sensitiva y las astas posteriores son las que van a llevar la información motora. Entonces, asta anterior es motora, asta posterior es sensitiva. Todo lo que sea sensitivo va a subir o va a hacer sinapsis en el asta posterior. Todo lo que sea motor va a hacer sinapsis en el asta anterior. ¿Ok? Eso es muy importante. Cuando estudiamos vías, vamos a hablar del tema del orden de las neuronas. Existen las neuronas de primero, segundo y tercer orden, incluso hasta cuarto orden, dependiendo de cuántas sinapsis hace una vía para llegar a su vía terminal, a su vía final. Por ejemplo, la sensibilidad o el tacto fino, que justamente es el Asperger y Bullard, debe terminar en la corteza sensitiva primaria, en la corteza postcentral. O sea, hasta ahí tiene que llegar esa vía, que normalmente ocurre una sinapsis en el asta posterior, luego hacen sinapsis en los núcleos de Gold y Burdag, y luego a partir de ahí hacen sinapsis en el tálamo y por último hacen sinapsis en la corteza. O sea que en la corteza hacen su última sinapsis y son lo que llamamos las neuronas de tercer orden. O sea que la última neurona que llega a la información. Y eso ya es sensibilidad fina, donde yo ya me permite discriminar la superficie, la textura, ¿verdad? La forma solamente con el tacto. ¿Mm?
Entonces, en cuanto al espino talámico ventral, inicia en el asta posterior. Evidentemente, prácticamente todas las vías sensitivas van a iniciar en el asta posterior, porque ahí llega la sinapsis. ¿Qué es lo que ocurre? Supongamos, como en este, por ejemplo, en el tacto. Supongamos, yo toco una estructura cortante. Esa, esa sensación llega hasta la piel a través de las terminaciones nerviosas, ¿ok? O los receptores de dolor. A partir de ahí, a través de los nervios sensitivos, llega hasta posterior del segmento que corresponda, espinal o dorsal, y ahí hace su primera sinapsis, primera neurona o neurona de primer orden. A partir de ahí, asciende por el cordón posterior, que serían los cordones que se encuentran entre ambas astas posteriores. Acuérdense que las vías tienen que subir por sustancia blanca, tienen que subir por axón, ¿ok? Las astas son sustancia gris, entonces son neuronas, son cuerpos neuronales. Ahí hacen sinapsis. Entonces, la señal o la sensación nerviosa llega a la asta posterior, hace su primera sinapsis. Luego, a partir de ahí, asciende por el cordón posterior hasta, en este caso, supongamos que sea del tacto sensitivo fino, llegan hasta los núcleos, en este caso el núcleo de Gol y Burdach, ¿verdad? Vamos a tener la neurona de segundo orden. A partir de ahí cruza, porque la vía también cruza, la vía sensitiva también cruza a nivel, en este caso principalmente a nivel del bulbo, donde están los núcleos de Gol y Burdach, cruzan al lado opuesto, a partir de ahí ascienden hasta los núcleos ventrales del tálamo, que son los núcleos sensitivos, y ahí hacen su tercera sinapsis y luego de ahí, que son las neuronas ya de tercer orden, que es la tercera neurona que lleva la información, alcanza la corteza sensitiva primaria, que se encuentra en el área post central. A partir de ahí llega la información, se hace consciente la información, estamos hablando de la información sensitiva que se hace consciente, ¿verdad? Y a partir de ahí se genera una respuesta si requiera o no. Pero eso es básicamente cómo ocurre una vía ascendente. En el caso de la espinotalámica ventral, que es una vía más grosera, la vía alcanza, en este caso también el asta posterior, ¿verdad? El asta posterior asciende la misma cosa por los cordones posteriores y luego también van a alcanzar los núcleos ventrales del tálamo. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Como es una sensibilidad grosera, por ejemplo, algo que te lesiona, pero bueno, distinguís que es, por ejemplo, un punzón o incluso fuego que te quema, se puede generar lo que se llama el arco reflejo, que es cuando hay como un puente directo entre el asta posterior, que es sensitivo, al asta anterior, que es motor, y antes de hacerse consciente, el asta anterior ya genera una respuesta, como por ejemplo de retirada. Cuando uno, por ejemplo, qué sé yo, se pincha la mano con un clavo, con lo que sea, directamente retira el miembro de la zona donde se lesionó. Eso es un arco reflejo, o sea, es una vía que no se hace directamente consciente, pero se hace consciente secundariamente. Pero es un arco reflejo, o sea, no es una respuesta que fue, que llegó a la corteza y que salió a la corteza, sino que directamente de la médula nace eso. A eso le llamamos arco reflejo o, en este caso, las señales automáticas. Luego tenemos otros haces como el espino cerebeloso, ¿verdad? Que su nombre ya lo dice todo, viene de la médula espinal al cerebelo. Tenemos el ventral de Gower, que es la sensibilidad esteroceptiva y propioceptiva. La propioceptiva es la relación del cuerpo entre sí mismo, o sea, cómo está la pierna en relación al muslo, cómo está la rodilla, si está doblada o no, y la esteroceptiva es cómo está el cuerpo en relación a elementos extraños, cómo está en contacto con la silla, cómo está en contacto con el piso, y esas son señales que van primeramente al cerebelo porque son informaciones de posicionamiento del cuerpo. Y luego, obviamente, también se van a hacer conscientes y generar una respuesta si es que hace falta. La misma cosa el espino cerebeloso dorsal de Flesch, que es una sensibilidad propioceptiva, inconsciente, que significa que esta vía se encarga de detectar cómo está el tronco del cuerpo humano, tórax y abdomen, pero esa señal no se hace consciente.
Es solamente para poder adoptar una postura, pero que eso necesariamente no se hace consciente. Y luego de gol y fuerza que ya le expliqué aquí en el esquema. ¿Estamos claros? Obviamente que esto, cuando estudiamos médula espinal con sus vías, vamos a volver a estudiar uno a uno, así que no se preocupen, de repente puede que todavía sea muy complejo, muy extenso, pero vamos a tener un tiempo dedicado exclusivamente a las vías. Pero lo que quiero que quede claro es cómo ocurre en general las vías ascendentes y a dónde debe llegar cada información. Las informaciones o son conscientes o son inconscientes. Eso es lo que queda claro. Las que son conscientes necesariamente tienen que alcanzar la corteza. Las que son inconscientes pueden alcanzar el tronco necesariamente o el cerebelo cuando estamos en relación a posicionamiento. Acuérdense que el cerebelo, su principal función, vamos a decirle, es el equilibrio y es la propiocepción, vamos a decirle, que es cómo el cuerpo detecta su posición en determinados momentos y cómo obedece a los cambios de posiciones. Y luego tenemos los haces descendentes, tenemos dos grandes, tenemos la vía piramidal, que ya están cansados ustedes de escuchar esa vía, y siempre le van a hablar porque es la motilidad voluntaria, ¿ok? Que significa que es la respuesta motora que nace de la corteza central, de caso del precentral, que es la corteza motora primaria, y a partir de ahí, desde la corona radiada, cápsula interna, pedúnculo cerebral, porción anterior del puente, ¿verdad? Eminencia piramidal, en el bulbo también la pirámide vulvar, a partir a nivel del bulbo, entrecruzan al lado opuesto y descienden por los cordones laterales. O sea que él desciende en la parte lateral. ¿Ok? Y acuérdense que todo lo que es hasta anterior es motor. O sea que la vía motora tiene que hacer sinapsis en el hasta anterior. ¿Ok? Eh, Existen dos grandes vías, uno que es el córtico espinal, que es el más importante, prácticamente los tres o cuarto, quinta partes de la vía piramidal es córtico espinal, en porcentaje eso se traduce como un 70 a 80% de la vía piramidal es córtico espinal, que significa que va de la corteza directamente al hasta anterior de la médula espinal. ¿Ok? El restante, un pequeño porcentaje que entre 20 a 25% o un quinto, como dicen los libros, es lo que llamamos nosotros la vía córtico-nuclear, que es aquella vía que va desde la corteza a los núcleos motores de los pares 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12, que son los núcleos que son, o sea, son los pares que son motores y mixtos, que ya habíamos hablado un poco sobre eso, que los pares craneales se clasifican en sensitivos, motores y los mixtos. Y los mixtos, otra vez, se clasifican si son preferencialmente sensitivos o preferencialmente motores. Por ejemplo, el quinto es un mixto, pero él es mayoritariamente sensitivo. El 7 también es mixto, pero mayoritariamente motor. Bien, y luego tenemos, y ya sabemos, ¿verdad? Por dónde corre la vía piramidal. Y luego tenemos el haz extrapiramidal, que es la motilidad involuntaria, que son aquellos movimientos que uno no controla. Por ejemplo, el temblor. El temblor es algo que yo no controlo, eso es una motilidad involuntaria. Existen otras conexiones ahí que obviamente ya no vienen de la corteza. Tenemos varias vías. Tenemos la vía olivoespinal, que viene de los núcleos olivares, el vestíbulo espinal, que viene del sistema vestíbulo coclear, ¿verdad? Del equilibrio del cuerpo, el rubro espinal, que viene del núcleo rojo del mesencéfalo, el tecto espinal, que también viene del mesencéfalo, esto principalmente para los ojos, y el córtico pontino, que es de la corteza al puente, ¿verdad? A grandes rasgos, sí, a grandes rasgos, podemos describir que el tronco en sus tres porciones, mesencéfalo, puente y bulbo, podemos decir que el mesencéfalo principalmente se encarga de los movimientos oculares, porque ahí tenemos los núcleos de los pares que van al ojo. El puente es principalmente, está relacionado al equilibrio, porque hace conexiones directas con el cerebelo y tiene al octavo par, ustedes saben, el sistema vestíbulo coclear se encarga también del equilibrio del cuerpo.
Y luego tenemos el bulbo que se encarga de los núcleos, de los pares bajos, ¿verdad? Así a grandes rasgos podemos decirlo. En cuanto a los núcleos vulvares, vamos a tener dos grandes grupos. Uno que es la oliva, ahora como tal, que es un grupo, es un, es un, es un conjunto de núcleos del núcleo olivar inferior, ¿verdad? Y va a tener otra vez dos porciones, que es la paraoliva ventral y la paraoliva dorsal, que es nada más una relación, una se encuentra más anterior y otra se encuentra más posterior. Y esto son los núcleos que van a tener conexiones con las distintas vías, tanto de los pares craneales, ya le dije, 9 10 11 y el 12 que son los pares bajos, y otras conexiones que van para los movimientos inconscientes o extrapiramidales, que van con los tálamo, el rojo, al cerebelo y a la médula espinal. Y luego tenemos los núcleos de Golgi-Burdach, que se van a corresponder con los tubérculos uniforme y grácil, que ya vimos, ¿verdad? Y son los encargados de la sensibilidad fina, ¿verdad? La sensibilidad profunda. Y importante, los núcleos de Golgi-Burdach van a formar, una vez que sale de ahí el axón del núcleo de Golgi-Burdach, van a formar el lemnisco medial, que ya habíamos visto en mesencéfalo, que son fibras blancas que van ascendiendo hasta el núcleo ventral del tálamo, en donde hacen su sinapsis y de ahí van a la corteza sensitiva. Entonces, estos son cortes anatómicos en distintas porciones, perdón, del bulbo raquídeo o médula oblonga. Aquí tengo en un corte más superior, donde vemos que las pirámides vulvares se van adaptando o se van pareciendo mucho a lo que son las eminencias piramidales que van a formar al puente, ¿verdad? Y el surco central, el surco medio, se va transformando en el surco basilar. ¿Ok? Posteriormente a las pirámides vamos a tener nosotros el lemnisco medial, que es por donde va a ascender justamente la vía del tacto fino, Goli-Burdach. Los axones que salen del núcleo de Goli-Burdach, que están en la parte posterior de la médula oblonga, van a formar haces que van a ascender en la parte media por el lemnisco medial. Y lateralmente a él va a estar el lemnisco lateral. Ya vimos en mesencéfalo. Y ahí vamos a tener todos los otros núcleos, ¿verdad? Los núcleos del complejo olivar, ¿verdad? Eso están al lado de la pirámide. Entonces ahí vamos a tener el complejo de los núcleos olivares, donde vamos a tener conexiones tanto para las vías o los movimientos extrapiramidales como para los propios núcleos de los pares craneales. ¿Qué tenemos? Los núcleos del vago, ¿verdad? Los núcleos del 9 que van a ser del glosofaringio, y la raíz raquídea, en este caso perdón, la raíz vulvar del onceavo par. Si yo me voy un poco más abajo, ¿verdad? Voy a cortar a la médula, la parte un poco más abajo, y voy a encontrar aquí de nuevo mis pirámides, ¿verdad? Que todavía aquí no se han entrecruzado, estos se van a cruzar más abajo, que significa que a este nivel todavía el lado izquierdo y el lado derecho lleva la información del lado derecho. Aquí atrás, yo todavía no tengo la formación de los lemniscos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí voy a tener, más abajo a este nivel, voy a tener la sinapsis de los núcleos de Golf y Burdach, que se encuentran justamente aquí, ¿verdad? Lo que sería la parte posterior. Golf y Burdach, serían las conexiones. A partir de ahí, estas conexiones, ven estas neuronas que están en los núcleos de Golf y Burdach, van a formar unas vías que se van a concentrar en la parte media y eso van a formar el hemisco medial, que muestra aquí la flecha cómo va ascendiendo. Entonces, la vía sensitiva viene por los cordones posteriores, alcanzan los núcleos de Gol y Burdach, Burdach, ¿verdad? Que es el cuneiforme, y el Gol, que es de medial, el grácil, alcanzan sus núcleos, eh, que es el núcleo principal de la vía sensitiva fina, ¿verdad? Que son los tubérculos grácil y cuneiforme que están atrás, alcanzan estos núcleos, hacen sinapsis y de esa sinapsis nacen axones que van a formar en la parte media el hemisco medial, que va a ascender y ya en la parte más arriba ya vemos el hemisco como tal.
Si me voy más abajo, no voy a ver ni los núcleos de Golgi Burdach, ni obviamente tampoco voy a ver el menisco. Voy a ver los cordones posteriores, que están formados por el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Esto es a nivel medular. A nivel vulvar, el fascículo grácil va a formar el tubérculo grácil y el fascículo cuneiforme va a formar el tubérculo cuneiforme, que va a contener a los núcleos de Golgi y Burdach. Que luego, ya en la parte más superior, en la parte superior del bulbo y en el puente van a formar el lemnisco medial. ¿Se entiende eso, verdad? Solamente es una estructura que dependiendo del nivel en que estemos, va a tener distintos componentes. Entonces, en la porción inferior de la médula voy a tener los cordones posteriores, que son los fascículos grácil y cuneiforme. Si voy a la mitad, esos fascículos van a terminar en los núcleos de Gold y Burdach. Gold, que es el grácil, y Burdach, que es el cuneiforme. A partir de ahí van a nacer unos axones, que sería la segunda neurona, que van a empaquetarse en la línea media y van a formar los lemniscos mediales. Y esos van a ascender hasta el tálamo. Eso es la parte anterior. En la parte, perdón, la parte sensitiva. En la parte motora, tengo la vía piramidal, que en la parte más inferior van a decusar. ¿Qué significa? Que ven como aquí eh, la vía piramidal ya se dispone hacia los lados de la médula espinal. ¿Ok? Aquí están uno al lado del otro, luego cruzan y luego ya se disponen uno a cada lado. El del lado izquierdo trae la información del lado derecho y el lado derecho del lado izquierdo. Por eso aquí muestra cómo justamente le corta a nivel del cruce ya de las vías. ¿Ok? Y esto es lo que ocurre justamente con la vía piramidal o córtico-espinal. Desciende desde la corteza motora, bien allá arriba, alcanza los pedúnculos cerebrales, va descendiendo, alcanzan las eminencias piramidales, que sería la parte ventral del puente. Luego a nivel del bulbo se ubican en las pirámides vulvares y en la parte inferior cruzan al lado opuesto. O sea que en la médula espinal, la vía piramidal ya cruzó el lado contralateral. 90% por lo menos. ¿Ok? Acuérdense que el resto va a ir cruzando a medida que vayamos descendiendo. Y luego tenemos la vía del lemnisco medial, que es la vía ascendente, donde tenemos la vía que asciende por el cordón posterior, donde a nivel del bulbo raquídeo alcanzan los núcleos de Golgi-Burdach, cruzan al lado opuesto y van a formar el lemnisco medial que va a ascender hasta la porción ventral del tálamo. ¿Ok? Entonces, la vía piramidal, que es la vía motora, cruza a nivel de la parte inferior del bulbo raquídeo en lo que se llama decusación de las pirámides y la vía sensitiva ascendente cruza al lado opuesto a nivel de los núcleos de Golgi y Burdach. O sea que también cruza su información. Por eso que el control, tanto sensitivo como motor, es contralateral. Ambos cruzan, solamente que en distintos puntos, ¿verdad? Y aquí, para terminar con lo que es tronco, esto es una pieza macro. Entonces aquí tengo el pedúnculo cerebral, porque esto es lo que realmente uno logra ver en una disección cadavérica. Felizmente, los núcleos y los ácidos son muy difíciles de distinguir porque esa diferenciación de sustancias se pierde con la conservación cadavérica. Lo que uno realmente logra ver y distinguir es la estructura macro. Y aquí tenemos el pedúnculo cerebral, tenemos la fosa interpeduncular, donde por delante vamos a tener la sustancia perforada posterior. Luego tenemos el surco pontomesencefálico, que es el límite entre la protuberancia y el mesencéfalo. Tengo el mesencéfalo, que en su centro tiene el surco para la arteria basilar, y luego a los lados tenemos las eminencias piramidales, que es la vía piramidal que viene descendiendo. Hasta abajo, el puente tiene un límite, que es el surco bulbopontino, que es un surco bien marcado, donde delimita en la parte media el surco central anterior, que en la parte del surco bulbopontino termina en lo que llamamos el foramen o agujero ciego. Lateralmente vamos a tener las pirámides vulvares, que es la continuación de la vía piramidal. Tenemos el surco colateral y luego lateralmente tenemos la oliva vulvar.
Y también a este surco se le puede llamar surco preolivar. ¿Sí? Y en el surco preolivar vamos a tener el origen aparente del 12 par. En el surco retroolivar de los 9, 10 y 11. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quedó clara la clase? ¿Algo que quieran, algo que no quedó claro? ¿Algo que crean que tenemos que volver a revisar? Obviamente que estamos a revisar en la parte de vías, ¿verdad? Vamos a volver a revisar uno a uno y ahí ya va a ser más fácil porque ya va a ser términos que ustedes ya escucharon. Yo tengo una duda, pero más que nada curiosidad. Decime. Eh, ¿qué significa la palabra grácil? Porque ¿Qué? también hay un músculo, creo que al cual le denominamos grácil, Sí, el miembro del miembro inferior. inferior. Sí. Y vamos a averiguar, realmente nunca me puse a buscar qué significa grácil, pero probablemente por la forma, ¿verdad? Sí, Eh, Porque, mira, ahora busqué acá en el diccionario y bueno, dice que es algo fino o delicado. Y coincidentemente, el grácil trae el tacto sensitivo fino, ¿verdad? Pero hay que ver, vamos a buscar, interesante, vamos a buscar. De hecho, que en anatomía muchas de las estructuras que se nombran, se lo nombran porque se comparan nada más a otras estructuras, ¿verdad? Por ejemplo, el esfenoides, que se le compara a una mariposa, entonces se le llama alas, ¿verdad? Podría ser, vamos a averiguar. Eso vamos a dejar como tarea y vamos a respondernos el sábado. Genial, perfecto. Por ejemplo, la vía piramidal se le llama vía piramidal porque nacen en las células piramidales, ¿verdad? Tiene su porqué, ¿verdad? Y se le llaman células piramidales por su forma. Pero genial, vamos a averiguar eso. ¿Alguna otra pregunta? mi parte no, doctor. Todo claro. ¿Todo claro? Bien, bien. Bueno, eso creo que es la última diapositiva. Si hoy estamos re poco, en 25 nomás se conectaron. Ya nadie me quiere escuchar con eso. Bueno, se entiende ya, a esta altura del año ya están todos cansados, seguro. Pero ya falta poco, chicos. Nos quedan 2 meses de clases y bueno, y después ya queda con ustedes el examen final y ahí ya, eh, o sea, los exámenes finales, eso sí. Bien, bien, bien. Bueno, chicos, por hoy es todo. Aprovechen, pónganse al día con sus lecturas. No está de más decirle eso. Yo sé que ustedes son muy leídos, de eso no tengo ninguna duda. Estudien, si hay dudas, siempre pueden aclarar o en el miércoles que vamos a volver a tener clase o el sábado que vamos a volver a encontrarnos. Entonces, siempre que haya dudas, por favor, no se queden con esa duda. ¿Ok? Bueno, chicos, que tengan un buen feriado, aprovechen, estudien y nos vemos el miércoles a la misma hora. ¿Ok? Gracias, doctor. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Chao, doctor. Chao.